Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente a mi canal Artist Journey. Y pues en este nuevo video les traigo el proceso creativo detrás de un panel de la página 8 del segundo capítulo de mi ópera prima Dog Quest. Yo no sé qué tienen, pero estos paneles verticales me gustan muchísimo más que los horizontales. No sé, creo que es porque es más fácil meter a un personaje sin recortarlo tanto, aunque a la vez te comen mucho espacio. Y pues esta escena nos presenta a dos personajes pues nuevos y que serán importantes para este primer arco. La primera es una esper y sacerdotisa, llamada Miss Langley, que se encuentra en el background, y Case, el jefe pues, de la milicia, que se encuentra pues en la parte frontal. Yo ya tengo el storyboard de todo el capítulo, y antes de irme a Blender, como lo uso para hacer los backgrounds, hago un boceto más detallado para percibir mejor la perspectiva. Una de las cosas con las que más batallo al trabajar con este estilo es el definir la cabeza de los personajes, porque es bien difícil, sobre todo cuando las ves de frente. Se parece a la cara de Phineas. Por eso siempre las tiendo a girar un poco, y ya una vez hecho este boceto, abro Blender y empiezo a hacer capturas de pantalla para tratar de hacer calzar, por así decirlo, el background con el boceto. Claro, antes de empezar este proceso configuro el tamaño del lienzo y ya solo es ir moviendo la cámara y la distancia focal. Usualmente me toma de 5 a 10 intentos encontrar el ángulo correcto. Antes lo que hacía es ir renderizando, pero pues el proceso se volvía muy lento. Y rápidamente aprendí que es mejor hacerle capturas de pantalla. No sé muy bien si este sea el mismo proceso para otras personas, así que si alguno tiene experiencia de cómo hacerlo de otra manera, por favor déjenlo en los comentarios. Ya después, habiendo encontrado el ángulo correcto, pues renderizo. Este paso variará dependiendo de la fuerza de su computadora. A mí el render me toma pues alrededor de unos 3 minutos aproximadamente. Ya después guardo la imagen como PNG, la importo y acomodo en su debido lugar en Clip Studio Paint. Y ahora sí comienzo a entintar. Aún sigo aprendiendo a configurar de mejor manera lo que vendría siendo las freestyles, que se refieren pues a las líneas en el render, por lo que en este caso decidí usar el render no como un dibujo final, sino también como un boceto. Y bueno, ahora sí empiezo a dibujar desde el objeto más cercano hacia atrás. En este caso con Case, el ratón que anda caminando hacia nosotros, el dibujo pues es bastante fácil, sobre todo porque el boceto ya estaba muy detallado. En cuanto a line art, lo único difícil fue hacerle la cabeza, sobre todo el cabello, ya que trato también de darle como una forma interesante que aparte de la ropa lo haga distinguirse de los demás. Por cierto, me imagino su pose así como Severus Snape o Darth Vader caminando. Mi estilo, al igual que el de los demás, supongo es una mezcla de otros estilos. Me lo imagino como un tipo Frankenstein. Y digo esto porque recientemente me he leído Absolute Superman. Yo la verdad no soy gran fan de los superhéroes, pero de vez en cuando una historia me atrae, no tanto por el guión en sí, sino por el arte. Y en este caso el arte de Rafa Sandoval es increíble, y me atrajo a leer el cómic. Ya después le terminé agarrando algo de gusto al guión, pero bueno, esa es otra historia para otro video. El punto es que me atrajo mucho la manera en que hacía las sombras, ya que no eran sólidas, sino que es un tipo de cross-hatching que hasta la fecha no he podido saber cómo lo hace. Sin embargo, logré al final medio emular o copiarlo creando un pincel, y bueno. Si bien en la capa de line art ya delimité dónde estarán las sombras en sí las hago en otra capa para tener más control en dado caso que al final no me guste, y después pues creo la base donde estará el color y guardo todo eso en su propio folder. En el caso del caballo de Case, el boceto no era lo suficientemente detallado para el line art, así que lo detallé más aún con una nueva capa y continué con el line art. En este caso, como la mayor parte del caballo estaba detrás de Case, pues realmente la cabeza y una parte mínima de la cola fue lo único que se terminaría viendo. Igual procedo a agregarle el color blanco como base para la máscara de recorte y lo guardo en una nueva carpeta. Igual para el último personaje de Miss Langley y su caballo, el proceso fue el mismo que con el caballo de Case. Aquí intenté no hacerle tanto zoom, ya que solo quería que el line art fuera como una silueta, y ya una vez hecho esta parte del dibujo pues procedo con el background. Como el modelo 3D no representa el pueblo en su totalidad, sino más bien las figuras más importantes como las casas, los edificios y los caminos, pues como una geometría más generalizada, los detalles por obvias razones se los agrego en Clip Studio Paint. Ya con anterioridad en páginas pasadas he dibujado parte del pueblo y pues tengo guardadas algunas referencias en una carpeta que están viendo en el archivo de referencias en la parte izquierda. Claro, como tienen diálogo pues están censuradas.
Y ya en pocas palabras, pues el render que hice lo uso como un boceto donde calcaré y a la vez le agregaré detalles. El techo de paja de algunas casas, obvio la vegetación, el relieve en el suelo, claro los tejados, además de otras geometrías que no venían con el render. Pero pues como la parte frontal donde están los personajes cubre la mayor parte del panel, no fue un proceso difícil. Y obvio el tener el modelo 3D pues ya reduce significativamente el tiempo. Porque imagínense tener que estar dibujando el background constantemente sin calcarlo. Ya de por sí toma tiempo, pero bueno, depende mucho que convenga más. A veces es más rápido dibujarlo que modelarlo, como lo hice con el video del panel donde sale un tanque que les recomiendo que vean. Ahora teniendo el dibujo, antes de irnos al coloreado como tal, pues haremos los llamados flats, que vendrían siendo los colores base. Esto los haremos en la capa donde está el color base de cada carpeta. Creo que esta parte es la más aburrida y tediosa, pero pues no deja de ser importante porque nos da una idea de cómo será el coloreado. Y bueno, en la capa base para la máscara de recorte empezaré agregando todos los colores activando la opción Lock Transparent Pixels. De esta manera no me saldré del alfa, es decir, la parte donde está el color, y ya solo es cuestión de ir agregando poco a poco con la herramienta lazo los flats. Igual puedes ir aprovechando este momento para ir corrigiendo algunos errores de los dibujos, como pues la cola del personaje en mi caso. Y bueno, ya terminado, pues ya empieza por fin lo chido que es el coloreado como tal. Y si bien el coloreado, al menos en mi caso, no tiene como tal un orden, en algunos casos como este prefiero empezar del fondo hacia adelante, de esta manera tendré más control sobre la iluminación o del feeling que le quiero dar. Primero, en el background pinto esa montaña no tan detallada, ya que después agregaría neblina. Como es un día algo nublado, con un azul desaturado agrego la sombra en una nueva capa cambiándola a modo multiply, y simplemente es ir agregando el color con distintas brochas para hacer variar la textura. Para que el suelo no se vea tan plano, con la herramienta Airbrush Droplet le voy agregando variación al terreno, así como si fuera tierra. De igual forma en los tejados y en la vegetación le agrego variación del hue, y con un color más contrastado le agrego los reflejos ocasionados por la luz. Esta parte del proceso es bastante sucia, ya que no quiero que se vea tan limpia a comparación de los personajes para que estos logren resaltar aún más. Después me voy con el personaje más frontal y con la herramienta lazo iré trazando la forma de la sombra. Y una vez que ya tenga definida la sombra, antes de agregarle el color, guardo la selección. Yo pues configuré esta opción con una combinación de teclas, pero ustedes pueden encontrarla en el menú de Select en Convert to Selection Layer. De esta manera tendrán guardada la selección con este identificador de un cuadrito verde y con una línea de guiones blanca. Quizás en un futuro haga un video hablando de estos atajos que a lo largo de mi vida como artista he encontrado. Pero bueno, ya teniendo la sombra, ya saben, creo una nueva capa en modo multiply y le agrego un color azul algo desaturado. Esta opción, perdón, es opcional, claro, me refiero al color. A mí me gustan las sombras con una temperatura más fría, pero supongo que depende de en qué lugar estén o el mood que quieran, pues que le quieran dar, ¿no? Y también le agrego un poco más de luz con el Airbrush Soft. Y para las demás formas uso el mismo método. Se me olvidaba agregarle algunos reflejos, sobre todo en el cabello. Y por último, a la figura frontal lo duplico y mezclo todas sus capas y después le creo un efecto de borde con un color muy cercano al blanco para que resalte aún más. Todo esto es opcional, claro, al final es parte pues de mi estilo. Pero pues al final así quedó. Creo yo un buen panel de presentación de un personaje que será importante para este primer arco. Me disculpo por tardar tanto en subir este video, andaba trabajando en un guión donde hablaré más acerca de cómo es la vida de un artista fracasado. Mi idea era hacerlo en máximo 2 semanas, pero pues ya vamos para un mes y aún ni termino el guión. Así que por el consejo del gran Max de Misan, por cierto, vayan y sigan su canal Dibujando y Balbuceando, pues opté por no esperarme a terminarlo y quise trabajar en este video más sencillo. Esta es parte de la página 8 del segundo capítulo de Dog Quest, que tendrá 29 páginas, así que en teoría ya llevo pues una tercera parte. Intentaré ser más rápido para que puedan ya leerlo. Y pues también una de las razones por las que hago estos videos es para darle marketing a este proyecto que poco a poco está agarrando forma. Ando viendo si puedo hacerme una campaña de Kickstarter al terminarlo para imprimir aunque sea el primer capítulo. Y el primer capítulo, por cierto, lo pueden leer gratuitamente en Global Comics, link en la descripción. Y pues no me queda otra que agradecerles por su atención. Ya saben, si quieren apoyarme, y vaya que lo harían, pues vayan, síganme y denle claro amor a todas mis redes sociales. Igual pueden darle like, compartir, comentar, pero sobre todo suscribirse para ver más videos así.
Les ha hablado Artist Journey y que tengan lindas pesadillas.